Bienvenidos a Del Libro al Micrófono. Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en un libro que me tiene bastante intrigado. Se llama 15 claves para una autoestima indestructible. Ajá. Es de Elias Bernson e Ina Araquiska. Ajá. Y la verdad es que promete bastante. Sí, sí. La idea es que vos, que nos escuchás, puedas al final de esta sesión tener herramientas para entender mejor tu autoestima y, bueno, cómo fortalecerla. Exacto. No, porque creo que todos en algún momento, Claro. nos sentimos un poco inseguros o no nos aceptamos tal como somos. Totalmente. Y bueno, este libro, por lo que he visto, nos da como una guía. Sí, una hoja de ruta. Exacto. Para entender de dónde viene esa inseguridad, esa falta de autoaceptación, incluso a veces la falta de habilidades sociales, Vale. que también está muy relacionada con la autoestima. Sí, total. Y la baja autovaloración, no. Sí. Como que no nos damos cuenta de lo que valemos. Me parece muy interesante que este libro, 15 claves para una autoestima indestructible, está escrito por dos personas, tío. ¿Qué es? Que tienen perspectivas muy distintas. Sí. Por un lado, Elias Benson, que comparte su propia experiencia personal. Su propia lucha, digamos. Exacto, de cómo él superó sus problemas de autoestima. Sí. Y por otro lado, Ina Araquiska, que es psicóloga, con una gran experiencia, sobre todo trabajando con familias y jóvenes. Exacto. Entonces, creo que esa combinación de lo personal y lo profesional le da mucha riqueza al libro, ¿no? Totalmente, porque no es solamente teoría, Ajá. sino que también hay una vivencia, ¿no? Claro. Detrás de los consejos que se dan. Y bueno, la idea de esta sesión es que juntos podamos Desmenuzar un poco. desmenuzar el libro, extraer lo más importante Exacto. y darte como un atajo, ¿no? Sí, Para que no tengas que leer las 300 páginas, sino que aquí te damos lo más valioso, exacto. para que vos puedas empezar a aplicarlo en tu vida desde ya. De una forma muy práctica. Bien, entonces, si te parece, vamos a empezar con la primera clave que nos proponen los autores en 15 claves para una autoestima indestructible. Venciendo la inseguridad. Perfecto. Empecemos por ahí, Norca. ¿Cómo vencer la inseguridad? Sí, porque es como el primer paso, ¿no? Ajá. Para construir una autoestima sólida. Claro. Y aquí lo interesante es que, según el libro, el punto de partida es el autoconocimiento. Sí, interesante. No, conocerse a uno mismo Ajá. y crear una imagen realista de quiénes somos. Es decir, no idealizarnos ni tampoco. Flagelarnos. Exactamente, sino ser objetivos. Ser objetivos y reconocer sobre todo nuestras cualidades. Sí, porque a veces nos enfocamos tanto en lo que nos falta, Exacto. que nos olvidamos de todo lo bueno que tenemos, ¿no? Totalmente. Y bueno, aquí algo que me pareció importante que dicen en 15 claves para una autoestima indestructible es que es natural sentir dudas o miedos. Claro. No, sobre todo cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas, como un nuevo trabajo, una nueva relación. Sí, es normal. Es normal. Es parte del instinto de supervivencia. No, Ajá. como que nos protege. Claro. Pero la clave está en no dejar que esas inseguridades nos paralicen, Exactamente. sino en encontrar esa fuerza interna. No, para poder avanzar, superar esos miedos. Sí, como que está bien sentirlos, Claro. pero no dejar que nos controlen, Exacto. que no nos dominen. Y aquí, fíjate que hay algo muy interesante que dicen en 15 claves para una autoestima indestructible, que es que la inseguridad también puede ser positiva. En serio. Sí. ¿Cómo así? Porque puede funcionar como una señal de alerta. Ajá. No, ¿Qué nos nombre? hace conscientes de nuestros errores, para que podamos corregirlos y no volver a cometerlos. Interesante. Entonces, en lugar de verla como algo malo, podemos verla como una oportunidad para aprender y mejorar. Claro, como una señal de que algo hay que ajustar. Exacto. ¿No? Y otra cosa que me pareció muy interesante en 15 claves para una autoestima indestructible es que resaltan mucho la importancia de la actividad física. Ajá. Para la autoestima. Para vencer la inseguridad. Ajá. Porque dicen que cuando hacemos ejercicio nos enfrentamos a nuestros miedos, desarrollamos disciplina Claro. y eso nos da más confianza. Y también, no, Ajá. como que nos da la sensación de logro. Claro, de que podemos superarnos. Exacto. Entonces, aunque no te guste mucho hacer deporte, creo que vale la pena considerarlo. Sí, como una herramienta más Exacto. para fortalecer la autoestima. Y bueno, aquí nos den algunos consejos prácticos, ¿no? A ver. Para abordar esa inseguridad. Sí. Básicamente lo que dicen es que hay que memorizar estos conceptos, Ajá. ¿No? internalizarlos. Entenderlos bien. Sí. Pero sobre todo, pasar a la acción. Porque de nada sirve
entenderlo todo, Si no lo aplicamos. si no lo ponemos en práctica. Exactamente. Claro. Y para ilustrar esto, en 15 claves para una autoestima indestructible, Ujú. nos cuentan la historia de María. Que es una mujer de 29 años que de repente se divorcia. Y eso le genera una baja de autoestima muy fuerte. Claro, un cambio así tan drástico Exacto. puede afectar mucho. Puede dudar de sus capacidades, Ajá. ¿no? Como madre, como profesional. Claro. Se siente insegura, Sí. comete errores, se aísla socialmente. Típico. No. Sí. Pero lo interesante de la historia de María es que ella encuentra esa fuerza interior. Ajá. No. Para salir adelante. Hay un momento clave en el que su hijo le dice algo. A ver. Y ella se da cuenta de que todos cometemos errores. Claro. No. Que es parte de la vida. Sí, es humano. Y a partir de ahí, ella empieza a cambiar. Acepta sus errores. Ajá. Y se permite volver a empezar. A reinventarse. Exacto. Bueno. Entonces, la historia de María nos muestra que a pesar de las dificultades podemos superar la inseguridad. Y No, es posible. encontrando esa fuerza que todos llevamos dentro. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda clave que nos proponen los autores en 15 claves para una autoestima indestructible, que es superar la baja autoaceptación. Interesante. ¿No? Que también es un tema crucial. Sí, porque si no nos aceptamos a nosotros mismos, Es difícil. ¿cómo vamos a construir una autoestima sólida? Exacto. No. Y aquí, en 15 claves para una autoestima indestructible, definen la autoaceptación como ese afecto y aprobación que sentimos hacia nosotros mismos, ¿no? Incluyendo tanto lo positivo como lo negativo. Aceptarlo todo, Exacto. con lo bueno y con lo malo. Tal como somos. Sí. Y dicen que esto se empieza a desarrollar desde la infancia. Claro. No. Influenciado por cómo nos valoran nuestros padres, las personas que nos rodean, y también por las normas sociales Ajá. a las que nos vamos adaptando, Claro. ¿no? Porque la sociedad también influye mucho en cómo nos vemos a nosotros mismos. Totalmente. Y aquí algo muy importante que nos dicen en 15 claves para una autoestima indestructible es que la falta de autoaceptación afecta directamente nuestra autoevaluación. Es decir, si no nos agradamos a nosotros mismos, o si hay cosas de nosotros que rechazamos, nuestra percepción general va a ser negativa. Sí. Y mencionan algunas causas comunes de esta baja autoaceptación. No. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, una crianza muy crítica. No. Donde te están señalando todo el tiempo lo que haces mal. Exactamente. Claro. O también la insatisfacción de nuestras necesidades. O sea, cuando no nos sentimos realizados como personas. Sí, cuando sentimos que hay un vacío, Ajá. que no estamos logrando lo que queremos. Exacto. Y aquí algo que me pareció súper interesante en 15 claves para una autoestima indestructible es que describen dos reacciones comunes ante esa baja autoaceptación. A ver. Por un lado, la búsqueda constante de validación externa, ¿no? Necesitamos que los demás nos digan que somos valiosos, que somos inteligentes, que somos guapos. Sí. Y por otro lado, una total indiferencia hacia las normas. No. Como que da igual lo que hagamos porque nunca vamos a ser suficientes. Claro, como una especie de rebeldía, ¿no? Sí, pero una rebeldía que en el fondo esconde una baja autoestima. Y bueno, afortunadamente, en 15 claves para una autoestima indestructible nos dan algunos pasos para cultivar esa autoaceptación. ¿Cuáles serían? El primero, y creo que el más importante, es creer en nuestras propias capacidades. No. Reconocer que tenemos talentos. Claro. Que somos únicos. Que tenemos algo que aportar. Exactamente. Yeah. Y luego también nos hablan de la importancia de enfocarnos en nuestros puntos fuertes. No, en lo que sí hacemos bien. En nuestras virtudes. Y de construir una imagen positiva de nosotros mismos. No. Yeah. Y para eso nos dan algunas herramientas, ¿no? A ver. Por ejemplo, aprender a entender y expresar nuestras emociones. Claro. A veces nos cuesta, ¿no? Sí, esas las reprimimos. No. Y eso no es bueno. Y también, algo fundamental, identificar el origen de esa voz interior negativa. No, porque a veces no es nuestra propia voz, Claro. sino la voz de nuestros padres, de nuestros profesores. De la sociedad en general. De la sociedad, exacto. Entonces, hay que identificar esa voz y silenciarla. Y reemplazarla por una voz más amable con nosotros mismos. Exactamente. Yeah. Y para ilustrar esto, nos cuentan en 15 claves para una autoestima indestructible la historia de Miguel,
que es un chico que soñaba con ser arquitecto, Ajá, pero sus padres le decían que no, que eso no era para él, claro. que mejor se dedicara a otra cosa. Que buscar algo más realista. Más realista, exacto. Sí. Y él les hizo caso. Mm, Y terminó trabajando en la construcción, ajá. pero un día un arquitecto vio su talento. Qué bueno. No. Y lo animó a seguir su sueño. Interesante. Y ahí Miguel se dio cuenta de que sí era capaz. Ajá. No. De que tenía la determinación. Y que lo que le habían dicho sus padres no era cierto. Y a veces necesitamos eso, ¿no? Sí. Una palmadita en la espalda. Alguien que nos diga. Vos podés. Dale, vos podés. Exacto. Entonces, bueno, la historia de Miguel nos muestra que la autoaceptación es fundamental, ¿no? Para lograr nuestros sueños. Para creer en nosotros mismos. Exacto. Y para no dejarnos influenciar por las opiniones negativas. Totalmente. Que a veces nos limitan. Bien, ahora vamos a la tercera clave que nos presentan en 15 claves para una autoestima indestructible, que es aprender a ser social. Porque los autores explican que hay una relación muy estrecha entre la interacción social y la autoestima. No. Dicen que la comunicación moldea nuestra personalidad. Claro. No. ¿Y cómo nos vemos a nosotros mismos? Porque al final somos seres sociales, ¿no? Exacto. Necesitamos relacionarnos con los demás. No. Y eso influye mucho en cómo nos sentimos. Totalmente. Y bueno, aquí explican que las experiencias sociales negativas pueden generar baja autoestima. Claro. No. Como por ejemplo el bullying, ¿no? O las críticas constantes. Claro. O el rechazo social. Exacto. Todo eso va minando nuestra autoestima poco a poco. Y también pueden llevar a la ansiedad social, ¿no? Sí. Que es ese miedo intenso a exponernos a los demás. Claro. No. Como que nos da vergüenza. Sí, como que nos sentimos juzgados, Ajá. observados. Y eso nos paraliza, ¿no? Exacto. Nos impide conectar con los demás. Y bueno, aquí en 15 claves para una autoestima indestructible, nos dan algunas estrategias para desarrollar nuestras habilidades sociales. A ver. Bueno. No, una de ellas es aprender las reglas de comportamiento a través de la observación y la imitación. O sea, fijarnos en cómo se comportan los demás. Exacto. Yeah. Y tratar de imitarlos, Claro. pero no de una manera artificial. Sino de una manera natural. Exacto. Que nos ayude a integrarnos. Adaptar. Y también nos hablan de la importancia de mantener la compostura en situaciones sociales, ¿no? De no dejarnos dominar por los nervios o la ansiedad. Respirar hondo. Exacto. Mantener la calma. Y algo que me pareció muy interesante en 15 claves para una autoestima indestructible es que nos dicen que en lugar de temer al juicio negativo, podemos utilizarlo como una motivación para interactuar de forma positiva. ¿En serio? ¿Sí? ¿Cómo así? Es decir, en lugar de pensar, ay, ¿qué van a decir de mí? Pensar, bueno, voy a demostrarles que soy una persona interesante, que tengo cosas que aportar. ¿Interesante? Cambiar la perspectiva. Exacto. Ya. Y otra cosa que me pareció importante es que nos dicen que no hay que forzarse. Claro. Que podemos tomarnos nuestro tiempo. Sí. Para ir poco a poco. Paso a paso. Hasta que nos sintamos cómodos. Exacto. Lo importante es no quedarse aislado. Exacto. No. Y para ilustrar esto, nos cuentan en 15 claves para una autoestima indestructible, la historia de Michelle. Que es una chica de 27 años. Ajá. Que vivió una vida muy aislada por su crianza. Sus padres eran muy sobreprotectores. Sí, algo así. Prácticamente no le permitían hablar con nadie fuera de su familia. Wow. Y bueno, cuando Michelle creció, tuvo que aprender a ser social. Claro. Desde cero. Uf, qué difícil. Sí. ¿Y cómo lo hizo? Y bueno, fue un proceso largo. No. Pero poco a poco fue ganando confianza. Ajá. Y ahora tiene una vida social plena. Qué bueno. Entonces, bueno, la historia de Michelle nos muestra que aunque no hayamos tenido una buena base social, podemos aprender a ser sociables. Sí. ¿No? Y disfrutar de la compañía de los demás. Claro, nunca es tarde para aprender. Exacto. Exacto. Bien, ahora vamos a la cuarta clave que nos presentan en 15 claves para una autoestima indestructible, que es superar la falta de autovaloración. Interesante. No, que también es un tema que nos afecta a muchos. Sí, porque a veces no somos conscientes de lo que valemos. Exacto. Y aquí en el libro nos explican que la baja autoestima nos lleva a tener una imagen negativa de nosotros mismos. ¿No? Y eso nos impide reconocer nuestro propio valor. Claro. Pensamos,
Si soy un inútil, es porque no tengo nada valioso que ofrecer. Claro, es como un círculo vicioso, ¿no? Sí. La baja autoestima nos lleva a no valorarnos. Exacto. Y al no valorarnos, nuestra autoestima baja aún más. De aquí nos dan algunos ejemplos, ¿no? ¿De qué? De esos pensamientos que nos hacen daño. Ajá. No, soy tonto. Soy feo. Soy aburrido. Exacto. No sirvo para nada. Y bueno, esos pensamientos hay que combatirlos, Claro. ¿no? Pero, ¿cómo? Y aquí nos dan algunas herramientas para hacerlo. A ver. Una de ellas es hacer un esfuerzo consciente por identificar nuestras cualidades positivas. Todos tenemos algo bueno, Claro. algo en lo que destacamos, Algún talento. algún talento, alguna virtud. Y hay que reconocerlo, Sí. valorarlo. Y potenciarlo. Exacto. Que nos- Y otra herramienta que nos dan es ser más considerados con nosotros mismos. No. Hablarnos con amabilidad, Claro, que en comprensión. como si fuéramos nuestro mejor amigo. Exacto. No. Y también nos dicen que es importante centrarnos en nuestros logros. No. Y no tanto en nuestros fracasos. Sí, porque si nos enfocamos en lo negativo, Claro. nuestra autoestima se va a ver afectada. Exacto. Mm. Y otra cosa fundamental que nos dicen en 15 claves para una autoestima indestructible es escuchar nuestra propia voz interior. No. Y no depender tanto de la opinión de los demás. Claro, Porque al final lo que importa es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. exacto. Y también nos dicen que es crucial no permitir que nadie nos humille. No, porque el irrespeto de otros daña profundamente nuestra autoestima. Totalmente. Y bueno, para ilustrar esto, nos cuentan en 15 claves para una autoestima indestructible la historia de Alejandro, que es un chico que tenía mucha confianza en sí mismo, Ajá. era exitoso. Era exitoso, ¿Mm? pero de repente se enamora de una chica Ajá. que lo manipula emocionalmente. Uy, qué mal. Sí. Eso es muy dañino. Y poco a poco Alejandro va perdiendo su autovaloración. Claro, porque se vuelve dependiente de la aprobación de ella. Exacto. Y al final termina sintiéndose un inútil. Entonces, bueno, la historia de Alejandro nos muestra que la autovaloración no debe depender de la opinión de los demás, Exacto. sino de nosotros mismos. De nuestro propio criterio. Exacto. De nuestra propia valoración. Bien, ahora vamos a la quinta clave que nos presentan en 15 claves para una autoestima indestructible, que es superar la falta de autorrespeto, Ajá. y que también es un tema fundamental. Sí, porque si no nos respetamos a nosotros mismos, Es difícil. es difícil respetarnos a los demás. Exacto. Ah. Y aquí, en 15 claves para una autoestima indestructible, definen el autorrespeto como esa valoración, ese orgullo por uno mismo, No. basado en la autoexploración y en una evaluación objetiva de nuestras cualidades. O sea, mirarnos al espejo. Sí, No. Y reconocer lo que valemos. sin engañarnos a nosotros mismos. Exactamente. Wow. Y dicen que el autorrespeto está muy ligado a la confianza en uno mismo. Claro. No. Y a una menor sensación de culpa. Ujú. Y que se empieza a desarrollar desde la infancia. Claro, por cómo nos tratan nuestros padres. Exacto. Y también por las personas que nos rodean. Si nos rodeamos de gente que se respeta a sí misma, es más probable que nosotros también lo hagamos. Exacto. Y bueno, aquí en 15 claves para una autoestima indestructible nos dan algunas estrategias para fortalecer ese autorrespeto. A ver. Una de ellas es ser fieles a nuestros principios. No. O sea, saber que es importante para nosotros. Exacto. Y defenderlo. Y no ceder ante las presiones. Ajá. No. De los demás. De los demás. Claro. Y también nos hablan de la importancia de establecer límites. No. Aprender a decir que no. Sí, en cuando es necesario. Para protegernos Exacto. a nosotros mismos. Y algo que me pareció fundamental en 15 claves para una autoestima indestructible es que nos dicen que hay que aprender a perdonarnos por nuestros errores. Claro. Todos nos equivocamos Sí, es humano. y no hay que castigarnos por ello. Exacto. Hay que aceptarlo. Y aprender de la experiencia. Exacto. Yeah. Y también nos hablan de la importancia de transformar nuestra forma de pensar. No. Si tenemos una visión negativa de nosotros mismos, hay que cambiarla. Ajá. No. Enfocarnos en nuestras cualidades. En lo positivo. En lo positivo. Claro. Y para ilustrar esto, nos cuentan en 15 claves para una autoestima indestructible la historia de Isabella, que es una mujer que se descuidó a sí misma. Ajá. No. Y perdió el respeto propio ¿Por qué? tras la infidelidad de su esposo. Qué difícil. Sí,
eso puede afectar mucho la autoestima. Pero Isabela al final logró recuperarse, Qué bueno. No. reflexionando sobre sus logros pasados, Ajá, reconociendo su propio valor claro. y tomando la decisión de recuperar su vida. De volver a quererse a sí misma. Exacto. Eh, Entonces, bueno, la historia de Isabela nos muestra que el autorrespeto es algo que podemos construir Sí, y reconstruir. independientemente de las circunstancias. Exacto. Claro. Bien, ahora vamos a la sexta clave que nos presentan en 15 claves para una autoestima indestructible, que es superar el miedo al rechazo. Ujú. No, que también es un tema que nos afecta a muchos. Sí, porque a todos nos da miedo que nos rechacen, ¿no? Es Ajá. algo natural. Y aquí en el libro nos explican que el miedo al rechazo es una sensación injustificada. No, de no ser aceptado por los demás. Claro. Y que puede limitar mucho nuestro contacto social. Sí, porque nos impide acercarnos a los demás. Exacto. ¿No? Y también nuestra creatividad. Mm. No, porque nos da miedo mostrar nuestras ideas. Por si acaso nos rechazan. Exacto. Y dicen que este miedo afecta especialmente a las personas que dependen mucho de la opinión ajena, que necesitan la aprobación de los demás para sentirse bien. Exacto. Bueno, Y aquí, algo que me pareció muy interesante en 15 claves para una autoestima indestructible, es que cuanto más miedo tenemos al rechazo, más probable es que nos rechacen. ¿en serio? Sí. ¿Por qué? Porque nuestra ansiedad se nota, Ajá. ¿no? Y eso nos hace actuar de forma rara, Claro. poco natural. Sí. Y eso a la gente no le gusta. Ujú. Entonces, es como una profecía autocumplida, Interesante. ¿no? Y bueno, afortunadamente en 15 claves para una autoestima indestructible nos dan algunos consejos para superar este miedo. ¿Cuáles serían? El primero, y creo que el más importante, es aceptar que nadie es perfecto. No, ni siquiera esas personas que admiramos, Claro. que nos parecen inalcanzables. Sí. Todos tenemos afectos. Todos tenemos virtudes y defectos. Exacto. Y también nos dicen que es importante aceptarnos a nosotros mismos.